no da dinero comprar y vender coches, poco, porque este es mi negocio. Mi negocio es comprar y vender coches y no te puedes diferenciar en comprar y vender coches, porque todo el mundo compra en el mismo sitio. El 90% de la población, que es una pena, pero es la realidad, tío, no tenemos tanto dinero. Y para levantar fondos del Venture Capital no solo tienes que hacer las cosas, sino las tienes que hacer las cosas en tiempo y forma, sobre todo en tiempo. El precio al contado vale 10.000 euros, el precio financiado vale 8.000 euros, pero yo me llevo... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Talent Match. Guillem, ¿cómo estás hoy? Muy bien, a Siempre tope. estás bien. Siempre, ¿qué voy a decir, no? Muy bien, hoy vamos a hablar de algo diferente. Creo que no hemos hablado nunca de este sector todavía. ¿No? Fintech, Algo fintech, tema sí, automoción, pero exacto. automoción. Yo creo que ¿no? Con el nicho concreto no hemos hablado nunca. O sea, si alguien está ahí pensándose comprar un coche o no, o gestiona este negocio, Hoy le va a interesar hoy le va a esto. interesar mucho. Cuéntanos un poco, ¿quién viene hoy? Vale, nos Estamos presentamos. con Carlos Horno, Sergio Guisado, fundadores de Dealcar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy contentos de estar aquí, a hablar de talento, a tener una charla y a hablar de lo que queráis. Muy bien. Vosotros estáis acostumbrados porque también tenéis un podcast, ¿no? Os estaba hablando ahora. Contaros un poquito de qué va este podcast que tenéis. Pues sí, bueno, tenemos un podcast, sí. Tenemos 6-7 episodios de un podcast que hemos sacado específico en la compraventa de coches, en el concesionario de coche usado. Entonces hemos lanzado para tener pues entrevistas, conversaciones tipo esta con gente del sector para explicar que el compraventa de coches no es el padre de Matilda, sino es una persona con cara y ojos y que es una persona muy confiable. Sí, esto es un Muy poco. bien. Genial. Contaros, creo que todo el mundo, mucha gente os va a conocer, ¿no? Porque Dealcar ya tenéis una trayectoria y una marca, pero contarnos qué es Dealcar, ¿no? Y qué es lo que hacéis. Vale, va a hablar Sergio, que siempre lo presento yo, entonces venga, anímate. Nosotros somos un software para concesionarios, ¿vale? Nosotros hacemos un sistema en el cual pueden gestionar su día a día, gestionar pues las ventas, tener un control financiero de su concesionario, y ahora le estamos añadiendo ahí varias capas de inteligencia artificial para que entiendan cómo está el mercado, los coches que compran, a qué precio tienen que comprarlo, cómo se posicionan, cuánto rota. Y ahora lo que le estamos haciendo es meterle ya la capa fintech, que es lo que veníamos a hacer nosotros, lo que queríamos hacer en un principio. Nos ha costado llegar a ese punto. Y vamos a ayudarles a financiando el working capital con un modelo Buy Now Pay Later, que es un modelo que conocemos muy bien Carlos y yo porque veníamos de trabajar en Afterpay, que es un Buy Now Pay Later. Trabajamos juntos ahí. Muy bien. ¿Cuándo nace la idea de Dealcar, no? Entiendo que es eso, sois compañeros, os conocéis en ese entorno fintech. ¿Cuándo decidís, oye, aquí hay un nicho, una oportunidad, vamos a ello, no? Pues sí, mira, la idea nace en... Yo me compré varios coches, ¿no? Un Nissan Qashqai N-Conecta, me he comprado 2 veces, uno blanco y uno negro, ¿vale? En el mismo sitio, en Clicars. ¿Se te rompió el primero o qué? No, me fui a México a vivir. Ah, vale. Me fui a México y lo vendí. Vale. Entonces, yo me lo compré por primera vez en Clicars, ¿no? Me encantó mucho la experiencia de Clicars y me fui a México, lo vendí y a la vuelta, desde México, me volví a comprar el mismo coche, algunos caballos más, pero era ese coche. Y entonces dije, cuando compré eso, dije... Oye, ¿por qué no le damos esta herramienta, esto que tienen ellos, que al final lo importante de cuando vendes un coche es el producto, ¿vale? Todo lo que hay alrededor, es decir, todo lo que hay alrededor es un decorativo para venderte el producto, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que el Nissan Qashqai N-Conecta, este que estaba buscando, lo tenían 10 personas igual, 10 compraventas, 8 o 7 eran compraventas independientes, compraventa Paco, ¿vale? Uno era el Flexicar o el Canalcar y otro era Clicars, ¿no? Entonces, yo quería el coche de uno de los 7 porque tenía o más extras, o porque tenía un poco menos de kilometraje, o porque tenía mejor color, o porque yo qué sé, o porque estaba más cerca de casa, pero no creía en su marca. Había visto la peli de Matilda de pequeño, la peli de Matilda, suena esta peli de Matilda, ¿vale? Que el padre es compraventa de coches o tiene un taller y vende coches, ¿vale? Pues tiene esa imagen de marca él, ¿no? Entonces, lo que dije, oye, ¿y por qué no le damos todo este lavado de cara a todos estos compraventas y le ayudamos desde la compra a la venta? Y con esto decidimos montar Dealcar. ¿Y cómo es esa conversación? Es decir, porque los dos estáis trabajando, entiendo, ¿no? Por cuenta ajena. Cuéntaselo cómo fue. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, hay cosas que a lo mejor no puedo contar, ¿vale? Entonces, pues sí que la historia vaya un poco, Vale. algunas poco confidencialidad. Block decidió cerrar sus operaciones en Europa
y entonces pues nos hicieron un ERE. Ujú. Y entonces el mismo día que nos anunciaron el ERE, pues me escribió Carlos un Slack de, oye, vamos a hablar. Y entonces nada, me contó un poco la idea y le dije, Bueno, bueno... ¿qué te dijo? Oye, que mira, que estoy mirando un Qashqai, ¿no? ¿Fue un poco por ahí o no? No, me dio una presentación, me hizo un pitch. O sea, Ah, tenía hostia, cosas... ya lo tenía preparado, ¿eh? Ni Sí, me tenía acuerdo. cosas No me preparadas. acuerdo, algo hice. Sí, sí. Del pitch es a lo que hay ahora no tiene nada que ver, pero Vale. bueno, que trabajamos con coches, eso sí. Bueno, la tesis siempre ha sido la misma. Sí. La tesis, Claro. pero es verdad como lo Sobre presentábamos. todo al principio íbamos más a un tema de la transacción, fintech, y claro, como veníamos de hacer eso, yo llevo como 10 años trabajando con e-commerce, punto de venta, financiación, dije, ostras, es traer lo mismo que habíamos hecho, pero a otro sector. Ujú. Y hacía poco me había comprado la moto y, o sea, me sorprendía que es un desembolso muy grande y todo el proceso es muy poco profesional. Es mucho más profesional comprarte una camiseta de 15 euros que no a hacer una compra importante de una moto o de un coche, que es como después de la vivienda, ¿no? Lo siguiente de compra es el máximo importe. Y entonces dije, ostras, tiene sentido. Sí que es verdad que yo tenía una situación particular Sí. porque justo a los 10 días de anunciarnos mi primer hijo hacía un año, Ujú. ¿vale? Y mi mujer se había quedado embarazada justo ahí. Entonces le dije, bueno, Carlos, Deja de pensármelo. vamos a verlo, ¿no? Sí, vamos a ver, voy a consultar con la mujer. Claro. Y yo dije, y yo en paralelo estuve haciendo entrevistas con otros CTOs, Ujú. la verdad, y al final me dijo que sí, y como ya había trabajado, tenía otro candidato que después le ha ido muy bien, pero al final, como yo tenía relación con Sergio, hacía match con Sergio, decidí que Sergio era la persona. Ujú. Entonces Bien. empezamos de ahí, no había nada, realmente no había nada. No había nada. Un Lo pitch. que sí que hicimos desde el principio era, como hicieron el ERE, a 2 personas que habían trabajado con nosotros, por ejemplo, conmigo en particular, se había contado yo cuando eran juniors, hacía muchos años que trabajaban con nosotros, los cogimos, entonces como que el primer equipo ya veníamos trabajando de hacía muchos años. Y eso Claro, nos ayudaba a fluir mucho. Literalmente cogimos el equipo que estaba trabajando en Block, en Afterpay, en el Buy Now Pay Later, y dijimos, vamos a montarlo para coches. Y era mi equipo de Product, mi equipo de Squad, que trabajaba en eso en Afterpay, y era como la persona responsable de varios squads, ¿no? Entonces yo era el Product Manager de un squad y nos llevamos a todo el equipo y a él. Bien. Ujú. ¿Cómo convencéis a ese equipo, no? Porque al final sois una idea, ¿no? Evidentemente, entiendo que os tienen la confianza y ven vuestro bagaje, pero al final no deja de ser, oye, tenemos esta idea, vamos a empezar con esto, vente. Y supongo que hay incertidumbre, ¿no? Pero me podréis pagar un salario, pero ¿no? ¿Cómo hacéis esa parte de mensaje? Sergio, esto fue Sergio quien les convenció. Yo le convencí a Sergio. Bueno, o sea, había un punto que obviamente de confianza, de llevar mucho tiempo trabajando juntos, entonces era más fácil y que se quedaban sin trabajo. Claro. Ujú. Entonces, más fácil. Eso ayudaba, ¿no? ayudaba Contexto un era poco. positivo. Claro, y luego ya la parte de la parte negociadora con la empresa de tal, y bueno, cogemos al final un buen paquete, entonces eso también ayudó. Se juntó un poco varias piezas que hacían como la tormenta perfecta. Bueno, había un buen margen, ¿no? Al inicio, entiendo, con la indemnización Sí. para ver si Bueno, traccionaba, ¿no? sí, pero en 4 meses. Es decir, tampoco le íbamos, porque encima nosotros dos y las 2-3 personas que habían, durante 3 meses no cobramos, o 4 meses no cobramos ninguno, ni ellos. Entonces, porque estamos constituyendo la sociedad y todo. Y nosotros le habíamos prometido que íbamos a levantar pasta, pero si no estaba la pasta pronto, probablemente se iban a ir, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Claro, eso era el riesgo, porque o sea, venís a trabajar con nosotros, no hagáis entrevistas, no quiero trabajo, pero claro, a lo mejor en agosto os digo, pues que no hemos conseguido nada de dinero. Claro. Al final no. buena. ¿Teníais Pero- un poco ya la previsión de necesitamos X dinero de financiación para que esto empiece a tirar? ¿Tirasteis también de fondos propios? ¿Cómo gestionáis esa parte económica? A ver, pusimos pues lo básico, no, que igual pusimos entre Sergio y yo 5.000 euros, no más, porque fue lo que vienen siendo los gastos operativos de 3-4 meses, sin salarios, sin absolutamente nada. Ujú. Entonces, nada, lo que hicimos fue un pitch, un business plan, y nos fuimos a levantar pasta. Vale. Sí. Y sí que es verdad que o sea, su riesgo era, en 2023 fue uno de los peores años de inversiones, es que no se invertía nada. Claro. Y encima lo hicimos en verano, que es el peor momento del Ujú. año. O sea, era una combinación Sí, que- cerramos en agosto. Es decir, empezamos en julio y agosto, julio, agosto y septiembre hicimos. Ujú. Sí. En uno de los peores veranos, en la peor etapa. Pero salió, la verdad que
y desde ahí hemos ido creciendo. O sea, ¿hicisteis primera ronda ya? Hicimos una pre-seed. ¿Una pre-seed hicisteis? Una pre-seed y después una seed. ¿Con Business Angels o fue ya con algún fondo? Bueno, había algún Business Angel, pero no era el objetivo de la ronda del Business Angel. El Business Angel fue como algunas personas que consideraba relevantes nos han ayudado. Y fue directamente con 3 fondos, con ITNIC, Vale. con 4Founders y con Mission Fund, que es el antiguo Demion. Vale. Y después, un año después, cerramos con esa nota convertible y lo que habíamos levantado hasta la fe, y cerramos una ronda de inversión seed de en total 3 millones de euros. Es decir, los 600.000 de la pre-seed y el 2,4 de la seed. Y con esto, hasta ahora. Muy bien. Sí. Genial. La idea un poco de ese pitch, ¿no? Que Carlos te cuenta en ese momento, hasta después de ese año y toda esa etapa de financiación, ¿cambia mucho la idea o pivota mucho el proyecto? O sea, la tesis no, porque nuestra tesis siempre ha sido y sigue siendo ir a la transacción. Pero es verdad que nosotros empezamos directamente, pues vamos a la transacción, que se pueda... Lo primero que hicimos fue un link donde pueden reservar. Pero vimos que no había el software, concesionarios, nada. Iban con Excel o con papel y boli, entonces, ¿dónde ponemos ese link? Y entonces vimos que había que hacer un paso atrás y hacer lo mismo que hizo Shopify, ¿no? Al final Shopify lo que hizo fue dar herramientas, dar webs y procesos para que cualquier tienda pueda ser online y tener presencia, y en base a eso luego se generaron un montón de pues, temas de fintech y demás, y pues teníamos que hacer ese paso primero. Y esto es lo que nos hemos enfocado estos primeros años. Sí, como que empezamos directamente a la visión y hay veces que hay que ir como 3 pasos para atrás para ir 5 para adelante, ¿no? Entonces, es lo que hicimos. En vez de entrar directamente con vamos al modelo fintech, dijimos, no, chicos, hay que dar la vuelta, hay que hacer todo el sistema operativo para desde el sistema operativo construir el modelo fintech. Hemos estado 2 años y medio construyendo el sistema operativo y ahora ya tenemos la base y por eso estamos empezando la parte fintech. Vale. Entonces, entiendo que primero hicisteis producto y luego hicisteis go-to-market. ¿En qué momento empezáis a vender, a salir a hablar con concesionarios o con posibles clientes? Yo he salido a vender y a hablar desde el día 1 y desde el día menos tantos. Igual me he hecho, 1.000 entrevistas. 1.000 entrevistas a concesionarios, grabadas todas, o no todas, pero muchísimas las que me han permitido, a proveedores, a mystery shoppings, he hecho todo, absolutamente todo para entender bien el mercado, ¿vale? Toda la cadena de valor, desde una transacción de coches, desde cómo encuentras un coche, cómo lo compras, cómo lo gestionas, cómo lo publicas y cómo lo vendes, y cómo vuelve la cadena de valor. Yo esto me la sé de pe a pa, porque me he obsesionado con ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sido una primera parte fue de discovery, entender esto, y después ya me salí a la calle y me puse a intentar vender. Claro, y aquí nos dimos cuenta de lo de ir para atrás. Es decir, que es lo malo, que a veces te sientas tanto en lo que hay en el mercado, intentas copiar lo que hay en el mercado, pero mejor, y lo que hay que hacer a veces es olvidarte de todo, salir a la calle, ver lo que hace falta, porque nos dimos cuenta que es que no tenían herramientas. Los competidores que yo estaba mirando se estaban enfocando un tier o un tipo de empresa un poco más arriba, ¿no? Empresas concesionarias más profesionales y tal. Entonces, donde yo creía que estaba el nicho, no estaba mirando el competidor correcto. Entonces salí a la calle y me di cuenta. ¿Vale? Y a partir de ahí empezamos a intentar vender. Y de ahí moldear el producto hasta que empezaron las primeras ventas. Y qué importante es esa fase previa, ¿eh? Porque creo que si no es lo que tú dices, tú vas con tu tesis, voy a hacer esto, pero hasta que no te sientas con tu cliente real y descubres un poco toda esa cadena de valor y ves dónde están las ineficiencias, es cuando realmente puedes pivotar y ajustarte. Si no, tú vas con tu idea teórica que muchas veces no encaja con la realidad, ¿no? Entonces, ese paso previo creo que es un trabajo excelente. Total. Yo creo que esto es típico error de novato, que a mí me pasó o de McKinsey o de cualquier persona de PowerPoint. Es decir, que sí, en un PowerPoint todo es muy bonito, pero yo el primer día con Sergio fuimos a montar, hace 2 años y medio, a montar una inteligencia artificial que te respondía al WhatsApp automáticamente de un lead que entraba en la página web, y nos encontramos sin página web, nos encontramos que el cliente no quería que contestasen y entonces tuvimos que repensar todo, ¿no? Entonces fue un poco esto. Claro, te iba a decir, ¿no? Porque tú visualizas, oye, me voy al concesionario grande, que es el que vende más coches, ahí te encuentras que quizás no es el nicho, entiendo que te vas a quizás ese concesionario más multimarca, más pequeño, más familiar, y le estás vendiendo tecnología cuando es un sector muy tradicional, ¿no? Claro, eso fue. Es decir, yo había montado un producto con Sergio
para los grandes, es decir, un producto muy parecido al de los grandes para un cliente pequeño. ¿Por qué? Por haber fijado en el PowerPoint y no sentarme con el cliente, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto había montado, fue un tramo de 3, 4, 5, 6 meses, ¿vale? Pero el salir a la calle, sentarme con ellos y ver, oye, Carlos, olvídate de todas estas cosas que tienes de PowerPoint, de McKinsey, no, es algo más básico lo que hay que hacer. Empecemos por aquí. Y desde aquí les estamos educando. Muy bien. ¿Y qué tal os ha ido un poco? Contaros esos primeros pasos donde ya montáis el equipo, empezabais ya a hablar con esos primeros clientes, bajáis un poco el producto más a terreno de lo que realmente necesitas. ¿Cómo empezáis a traccionar, ¿no? la compañía? Cuéntate un poco, si quieres. O sea, al principio tuvimos un poco de dificultades porque nosotros nos esperábamos que tuviéramos un poco más de colaboración con las otras herramientas que hay en el sector. Y la verdad que vimos que nos fueron cerrando las puertas. Nadie nos ayuda. ¿Sí? Nadie quería colaborar, nadie quería sentarse a hablar, o sí, pero te mareaban. O nos veían como un competidor y de cosas que nosotros ni hacemos ni vamos a hacer. Pero vimos que no nos echaban un cable. Entonces, pues es verdad que nos dio una extra dificultad, porque tuvimos que gestionarlo y hacerlo todos nosotros. Y bueno, o sea, al principio fue duro porque nos costaba pues tener el producto que realmente a ellos los sintieran que se aportaba valor, porque a veces, pues una web, ya sí, pero yo mi coche tengo un Cochesnet y ya está. Entonces eso ahí nos costó, hasta que al final, pues Carlos luchó mucho porque al final tenía algunos acuerdos, por ejemplo, con portales, que es esencial, donde ellos publican los coches. Si no somos capaces de que sus coches se visualicen en los portales, Claro, y esto costó mucho. Por ejemplo, en softwares, vosotros de recursos humanos, hay mucho software que los departamentos de recursos humanos gestionan no sé cómo se llaman los softwares de ATS, que tú creas esto ahí y lo publicas directamente a LinkedIn, a InfoJob y a 20 canales, ¿no? Pues esto nosotros lo hacemos para coches, ¿no? Pero claro, ¿qué va antes? El huevo o la gallina. Un portal te dice, ¿quién eres? No te va a dejar conectarte. Y entonces, si no tengo esto, mis clientes me dicen, ¿qué haces? ¿No? Entonces, en un poco esto, hemos tenido que, para romper barreras con portales y con todo esto, hemos tenido que construir un montón de funcionalidades para que si no es una, es otra. ¿Vale? Y al final mi cliente yo le vendo por A, por B, por C, por D, por E, pero luego se lleva el todo incluido cuando entra. Entonces nos ha costado como entrar. Y que el reto es darle la solución al B2B, al concesionario, pero también al B2C, al particular que quiere comprar el vehículo, que se trata de que también vea, ¿no?, esos coches o que tenga la capacidad de tener esa visualización, ¿no? Después, porque si no es cuando entiendo que el concesionario no le interesa tampoco, ¿no? Entiendo que era el doble reto de pensar un poco en esos dos targets, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un cliente fundamental que es el compraventa de coches, ¿vale? O el concesionario, pero tenemos después muchos clientes vinculados a ¿no? Que es, oye, el que le compra el coche al final. Entonces, oye, nos queremos meter en cómo le ofrece, nuestro cliente le ofrece financiación al cliente final. Nuestro cliente cómo le ofrece un seguro o una garantía de coche al cliente final. Nuestro cliente cómo le hace la logística al cliente final. Nuestro cliente cómo compra coches. Cómo financia esas compras. Pues sí, desde mi cliente o nuestro cliente, cómo le vendemos productos adicionales, ¿no? Entonces, hemos tenido que montar como un producto y encima de este producto viene la tesis. Y esto es lo que estamos montando. 100%. Hoy creo que es una buena oportunidad para preguntar por qué cuando hay un coche de segunda mano en venta es más caro cuando es al contado que financiado, ¿no? Siempre hacen esas ofertas de lo compras son 20.000 euros y lo financias. Si no lo financias son 23.000 euros, ¿no? Contaros un poco dónde está ahí la trampilla de esto. Sí, ¿lo cuento? Sí, cuéntalo. Vale. Vale, esto viene de hace tiempo, ¿vale? Esto viene del concesionario oficial y el concesionario de primera mano, ¿vale? Ahora se ha pasado a segunda mano a hacer esto. Pero que sepáis que lo de anunciar los coches, el precio financiado, es una cosa muy de España. Tú ves a Estados Unidos y el coche es ¿cuánto vale el precio al contado? En Alemania, ¿cuánto vale el precio al contado? Y después búscate la financiación, ¿no? Pero en España hemos buscado una solución para hacerlo más complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué gana dinero el concesionario? El concesionario, por eso es un mercado que tiende a estar fragmentado. Y ahora veis todo. Porque no da dinero comprar y vender coches. Poco. El margen es pequeño. El margen bruto de un coche, tío, si yo lo compro y yo lo vendo, porque este es mi negocio. Mi negocio es comprar y vender coches y no te puedes diferenciar en comprar y vender coches. Porque todo el mundo compra en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, si yo compro
un coche a 10.000, joder, lo tengo que recondicionar un poco, al menos lo vendo a 12.000. Pues este es el margen bruto que tienes. Menos el rebu, menos los gastos, le sacas 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros de revenue, ¿no? De negocio, sí. ¿Qué pasa? Que esto, para un concesionario, no es suficiente para tener un edificio enorme, para pagar. Ellos tienen que pagar el coche, mantenerlo durante 60 días, 90 días, venderlo, anunciar portales, recondicionar. No da dinero, ¿no? Entonces, por eso hay mucho compraventa pequeño. Muchísimo compraventa pequeño, porque no da dinero tener grandes edificios, pero sí que te da dinero tener un parque con 20 coches, que esté bien cuidado los coches, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los concesionarios grandes? Dicen, oye, yo distribuyo financiación de los bancos en el punto de venta. Le digo a Santander, oye, Santander, ahora cada vez que un cliente me pida un coche, ¿vale? Yo le meto tu financiación, ¿vale? Que es totalmente lícito, porque encima les ayudas, Claro. ¿vale? El tema es que por estas financiaciones ellos reciben una comisión, ¿vale? Y esta comisión puede ser el 7% del valor del coche, el 10, el 15, lo que sea, ¿no? Pueden llevarse 3.000, 4.000 euros. Entonces, ¿qué hacen? El precio al contado vale 10.000 euros, el precio financiado vale 8.000 euros, pero yo me llevo 4.000 euros de comisión. Entonces, en realidad, están ganando más, ¿vale? Entonces, así lo hacen. Y sí, entendemos que el margen está más en el servicio complementario que en la propia compra-venta. En la propia operación. Entonces, de ahí sale todo Dealcar, ¿no? Que Dealcar les dice, oye, ya sé que el margen es pequeño, ¿por qué no hago que los pequeños puedan distribuir seguros, garantías, logística, todo y se lleven un pequeño margen más, ¿vale? Por servicios añadidos y no tanto por la compraventa del coche. Y ahí entiendo que habéis trabajado partnerships también para, ¿no? Toda esa parte de financiación, seguros, etcétera. Habéis tenido que trabajar para ofrecerlo desde Dealcar, ¿no? Sí, hemos trabajado bastante con los partners y sobre todo ahora que tenemos ya bastante volumen de concesionarios, ahora sí que se nos ha abierto mucho las puertas y hay bastantes que quieren trabajar con nosotros. Pero sí que, bueno, la parte principal que estamos haciendo ahora la vamos a hacer nosotros, sin partners ni nada. Sí. Claro, es lo mismo, ¿no? Que te decía antes. Un partner, pues un portal, o un partner, pues una financiera, o una empresa de logística, una empresa de garantías, lo que sea. Al principio, ¿qué partner vas a trabajar si no eres interesante para nadie? Entonces yo dije a Sergio y a todos los inversores, siempre le he dicho, cuando lleguemos a 400 clientes ya somos interesantes. Ya tenemos 500 clientes en España y 300 en Italia, que hemos hecho una compra, ¿vale? ¿Habéis comprado una empresa en Italia? Sí. Muy bien. Hemos hecho una adquisición de una compra en Italia, entonces ya somos interesantes. Y si no, cuando me escuche lo verán. Es decir, porque ya tenemos 50.000 coches en stock. Es decir, ya somos relevantes. Ya somos relevantes. Es decir, para que veáis, el Clicars tiene 2.000 coches en stock. El sumatorio de todos nuestros clientes tiene 50.000. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es democratizar este mercado, hacer que el compraventa pequeño de toda vida compita en total igualdad con el concesionario grande. Y les vamos a igualar las herramientas. Fin. Van a comprar todos en el mismo sitio y van a vender todos igual. No va a haber diferencia entre los grandes y los pequeños. Y esta es la tesis que tenemos Sergio y yo. Muy bien. ¿Cómo convive Dealcar porque yo creo que el sector de automoción ha cambiado, ¿no? Y está también en constante evolución. Cada vez más la gente se piensa, ¿no? Compro un coche o hago un renting, hago un leasing, ¿no? También ahora está toda la parte del eléctrico, ¿no? ¿Cómo veis también hacia dónde va el sector y cómo convive con vosotros? Así que el COVID fue un antes y un después, ¿no? Porque antes del COVID todo el mundo se compraba coche nuevo, como que el mercado de ocasión era un poco, la gente lo veía como un poco, bueno, no es algo que me apetece ir a un concesionario de ocasión, me voy siempre al oficial. Pero después del COVID, que los concesionarios oficiales cambiaron un poco ya no iban haciendo coches, lo hacen solo a demanda, suben los precios un montón, hizo que el mercado de ocasión fuera más apetecible para el consumidor y eso ha hecho que ellos se profesionalicen. O sea, hay algunos concesionarios multimarca que tú vas y entras y es una pasada. O sea, son mucho más chulos y más profesionales que uno a lo mejor de oficial. Sí. Es decir, Clicars en sí es un compraventa. Empezó siendo así y ahora es la leche. Pero es decir, y como él hay muchísimos, Hay gente que de verdad vive su negocio porque son pequeñas empresas que viven su negocio, que una mala venta les pone una mala review y les quiebra. La realidad es que con Flexicar tú te metes, Flexicar TripAdvisor, y tienen otras y tú ves que tienen muy malas reseñas. ¿Por qué? Porque venden mucho volumen. Claro. Entonces no puedes controlar la calidad si vendes mucho, ¿no? Entonces la gente que tiene 50 coches
se juega cada vez el dinero comprando un coche, Ujú. ¿no? Entonces, Lo eligen muy bien, Lo eligen lo muy bien. acondicionan, te lo explican bien, no te van a colar un coche que saben que... Porque hay marcas o modelos que, por lo que se han salido ya con no las compran bundas todos caras. los compraventas. Es que ahí va, porque yo creo que es un mercado también que las personas van a comprar y dicen, uy, me la va a colar, porque ha habido Sí. muy mal uso, ¿no?, de eso, y yo creo que ha habido concesionarios que pues, te vendían un coche, le cambiaban los kilómetros, le hacían 1000 trapitos, Sí, ¿no? pero por eso por eso ahora están obligados a dar garantías. Claro, Es decir, ahora es obligatorio por ley dar garantía. claro. Entonces ya es bastante más seguro, los coches son mejores, no hay tanto lío. Y respecto al renting que comentabas, Ujú. es decir, yo soy fan del renting para ciertos usos. Es decir, para mí, si eres una empresa, el renting tiene mucho sentido porque no te descapitalizas y porque fiscalmente puede ser mejor para una empresa. Para una persona que cambia cada 2 años de coche porque es un fan de los coches o tiene un poder adquisitivo alto, el renting es una buena opción. Para el 90% de la población, que es una pena, pero es la realidad, tío, no tenemos tanto dinero. No tenemos tanto dinero. Encima, con el dinero que quieres el mejor coche. Entonces, el mercado ocasión es donde la gente compra coches, la media de la población española, ¿vale? Ujú. Entonces, es más barato, ¿vale? No es lo más cómodo es el renting, es verdad, pero sí que es lo más barato y lo más asequible. Y la gente que en general no tiene tanto dinero, pues, incluido yo, puede concesionar de ocasión. Claro, muy bien. Algo muy interesante, has hablado de la adquisición de Italia. Contanos un poco por qué esa expansión ha ido tan rápido, porque realmente, ¿no? Habéis nacido, ¿cuándo nacisteis? ¿En 20, has dicho? 23. Sí, en septiembre del 23. 23. O sea, que llevamos 2 años y medio. 2 años y medio y ya habéis hecho esa expansión internacional, ¿no? Contanos un poco los motivos de eso. Bueno, vimos que era un mercado similar a España a nivel de tecnología. Obviamente hemos analizado bien quién hay ahí, quién no hay ahí. Y sí que era un buen momento, porque o sea, no hay muchos players allí ahora que hagan lo que nosotros hacemos. Ujú. Entonces sí que había un movimiento entre competidores nuestros allí, de que se han adquirido tal, y era una buena oportunidad de ir ahora. Si nos Ujú. esperábamos, podía ser que llegara alguien, porque realmente hay ese vacío. Y entonces, bueno, vimos que con la experiencia que hemos pasado en España, ¿no? De, ostras, que nos den acceso a los portales, claro, yo no sabemos italiano, entonces, Sí, si queremos expandirnos, Mm. hubiéramos tardado bastante. Entonces, vimos la Y- oportunidad en esta adquisición para ir más rápido. Y sobre Perdón, todo, que era una empresa, era... sí, nosotros hemos hecho una adquisición de una empresa allí que tenía unas conexiones, que tenía unos clientes. Realmente lo hemos hecho. Pero no para- hacía lo que hacéis vosotros, ¿o sí? Hacía Algunas partes. algunas Algunas cosas de las que hacemos nosotros, Vale. ¿vale? Es decir, pues sí, pues algunas cosas de las que hacemos nosotros. Entonces, yo me puse a llamar a empresas, yo me analicé el mercado, me puse a llamar, llamé a todas, vi cuál era la asequible y he estado en un proceso de 6 meses de intentar comprarla y al Ujú. final lo hemos conseguido. Ujú. Entonces, no hemos lanzado oficial porque esto fue hace una semana literal. Ostras. Hace una semana literal hemos comprado la empresa, estamos en proceso de integración y todavía no estamos dando servicio ahí. Es decir, la Vale. empresa sigue Ujú. y estamos como haciendo ese proceso. ¿vale? Vale. Entonces es Parte de empresa by integración. Dilcar. Ujú. ¿Vale? Muy bien. ¿Y por qué lo hemos hecho? Por eso, por go to market, por el tiempo que nos recorta y porque al final nosotros estamos en el track record del Venture Capital, Ujú. ¿sabes? Es decir, nuestro modelo no es mejor que montar una cafetería, un restaurante, no. Es decir, no. Es decir, con todos puedes ganar dinero. La diferencia que nosotros hemos elegido es que nosotros queremos montar un negocio escalable. Y un negocio escalable, para eso tienes que pedir levantar fondos de Venture Capital, y para levantar fondos de Venture Capital no solo tienes que hacer las cosas, sino tienes que hacer las cosas en tiempo y forma. Sobre todo en tiempo. Ujú. ¿Sabes? Porque si no, no le salen los números tampoco a ello. Entonces, hemos decidido hacer esa adquisición porque si yo llego a intentar levantar una serie A y no tengo eso, pues oye, pues no has hecho esto, claro, no puedo hacer Ujú. todo. Con lo que me has dado no puedo hacer todo. Claro. ¿Hay cifras o no? Como están recientes, no sé si hay cifras oficiales. No, No, ¿eh? esto no. No, pero interesante que es una compra de voy a buscarlo, analizo el mercado, ¿no? Y quiero crecer con esa adquisición, que a veces es más, me viene la oportunidad, la valoro, podemos, venga, vamos a ello. Fue en este caso más proactivo, ¿eh? Sí, Sí. fue proactivo, sí. 100% fue totalmente proactivo. proactivo. Muy bien. A nivel un poco de, no sé si tampoco si son oficiales, pero cifras un poco de facturación y tal, ¿cómo ha crecido Dilcar en esa parte de ventas? Sí, nosotros, pues ya te digo, hace un año teníamos, cuando levantamos la ronda Series Seed,
Es decir, empezamos con nada, la Pre-Seed, Ujú. nada. La Seed un año después, 6.000 euros de MRR, Vale. ¿vale? 6.000 euros de MRR es facturación mensual. Ujú. Y ahora estaremos en precompra, Ujú. porque la facturación de la otra empresa nos la quedamos, pero todavía no estamos estandarizando ni todo esto. Estaríamos en 65. Entonces estaríamos cerca del millón. Yo diría del millón de ARR. Muy bien. Pues, Genial. ¿Cómo evoluciona la estructura? ¿No? Ha ido este crecimiento en facturación. Empezasteis 4, ¿no? Creo que fichasteis 2, 3 personas al Sí. inicio. ¿Cómo ha ido evolucionando el equipo a medida que también habéis ido traccionando como compañía? Nosotros somos muy comedidos con el gasto, ¿vale? Entonces, cada euro que sale de Dealcar lo pensamos muy bien. Entonces, no tenemos una super escala. Creo que ahora somos 23 Ujú. o algo Eso a así. los fondos les Ah, gusta también, ¿no? ¿qué? Que a los fondos les gusta, digo. Les gusta, pero también, es decir, también quieren que crezcas, ¿sabes? Ahí, Te aprieta total. para llegar a Pero cero. quieren que apretes el acelerador cuando sabes que hay Product Market Fit y Go to Market Fit. Correcto. Y que ese euro que inviertes sirve para generar epístolas. Otros 4, sí. Exacto. Eso es lo que les Sí, es una pregunta constante de, oye, pero ¿por qué no coges más ventas? Así venderás más, ¿no? Claro. Sí, Bueno, pero hay claro, veces es... espérate, que luego hay que tener los clientes, onboardearlos, tal. Claro, y no es tan fácil, es decir, no, yo mañana no está todavía la operativa de la empresa como para absorber tanta gente. Ujú. Y tampoco me piden el software aquí están todo el día esperando a mi software, no. Mi software es una cosa que nadie se levanta por la mañana diciendo, oye, quiero comprarme un software para mi concesionario. No lo hacen, Ujú. no lo hacen. Dicho esto, el 60% de la captación ahora es inbound. Claro. Sí, Vale. sí que al principio empezamos a crecer el equipo de ventas, de operaciones. De tecnología siempre lo hemos ido creciendo. Ujú. Sí que hemos ido contratando pues al final de network y demás. Y sí que hemos ido añadiendo perfiles poco a poco. Pero sí que eso, empezamos añadiendo de ventas y operaciones. Y sí que desde septiembre le hemos dado más caña al tema de marketing, de contenido. Y nos ha funcionado muy bien. Bueno, El por 60% es de inbound. lo que justo hablamos antes de empezar, yo tengo la teoría de que, que el software se va a comoditizar o se está comoditizando, ¿no? Entonces, al final, a largo plazo, solo resisten dos cosas, el producto y la marca. Si yo te digo, ¿dónde buscas casa? ¿Tú qué me dices? ¿Dónde buscas una casa? Y es las típicas, ¿Dónde? ¿no? Tecnocasa. Idealista. Idealista, ¿vale? Eso es marca. Ujú. Y si te digo que me hagas un banner rápido para una creatividad, para dárselo a tu primo, ¿qué haces? ¿Qué utilizas? Tienes de Canva. Canva. Eso es producto, ¿vale? Entonces, a largo plazo, solo vuela la marca y el producto. A corto plazo, que es lo que hacemos las empresas en crecimiento, es, vale, como no tenemos ni marca ni producto, porque estamos construyendo la marca y estamos construyendo el producto, yo construyo el producto con Sergio y la marca con Sergio, pagamos a Google para traer inbound, pagamos a los partners para que nos vendan nuestro producto o pagamos un ventas con su salario para que nos traigan los clientes. Pero a largo plazo, un buen producto se refiere solo y una buena marca perdura en el tiempo. Ujú. Entonces, 100%. eso es por eso estamos como vosotros, con una gran marca, con un gran podcast, pues construir la marca, porque al final todo es replicable, todo. Ujú. Pero esto tiene más arte, ¿sabes? Ujú. ¿No? Y es lo que perdura, ¿no? Realmente es lo que se queda el consumidor en su cabeza y luego igual ya no solo haces el software para, yo qué sé, para Sí. automoción, sino que lo haces también para casas o para autocaravanas, pero se han quedado con tu marca y ya te van a reconocer y bueno, pues tengo una autocaravana, pues la puedo vender por ahí, ¿no? Entonces, la marca es súper importante, las ventas obviamente también. No sé si tenéis departamento como tal, si tenéis personas que hacen marketing o que hacen go-to-market, ¿cómo tenéis un poco los departamentos dentro de Dealcar ahora? Sí, cuéntalo tú si quieres. No, cuéntalo tú. Vale, tenemos en la empresa la parte que se dedica más Sergio, que es tecnología de operaciones, Ujú. y yo más la parte de corporate, digamos, corporate, ya te digo yo, el corporate, pero bueno, todo este tipo de cosas, y growth, ¿no? Ujú. Producto y growth, ¿vale? Entonces, son dos personas en marketing, ¿vale? Una más enfocada a crear el contenido y el otro más enfocado a marketing manager, pero es un equipo que trabaja muy de la mano, que toca todos los canales, pues CRM, paid, content, todo, entre dos personas. Después, tres personas de venta que hacen outbound. Bueno, haré una cuarta que ha entrado por Italia, Ujú. pero que hacen outbound o el inbound que llega. Y yo hago el producto. Fin.
Ujú. Tenemos una persona que me ayuda externamente, Belisa, de Cometa Labs, que nos ayuda, Ujú. pero realmente Belisa y Alexei, pero realmente ese es mi lado. La parte de producto la hago yo con este equipo y la parte de growth somos 3 ventas y 2 de marketing. Y con eso bastante bien. Y la parte de tecnología de operaciones sí que es más grande que la gestiona Sergio. Ujú. Sí, en parte de operaciones tenemos a Lorena, ¿vale? Es la responsable de las operaciones, entonces y tiene un equipo que lleva toda parte de onboarding, que no es fácil, ¿vale? Pues un concesionario que le vas a dar tecnología, que no tiene idea de tecnología. Hay algunos que sí, hay otros que no. Y eso, pues, bueno, pues muchas veces son 2, 3, 4, 5 minis con ellos hasta que le hacemos el setup. Ujú. Tenemos la parte de customer support, pues, bueno, para problemas que puedan surgir y luego la parte más también de activación, ¿no? De nuevos productos que sacamos. Pues, Que eso es nuevo que estamos creando sí. ahora. Es decir, nos enfocamos primero en el onboarding, después el support y ahora estamos empezando a ver el success. Claro, sí, al principio era, pues bueno, vamos a ver que los clientes que los ventas han conseguido cerrar, pues que se onboarden y que usen la plataforma. Luego, pues el soporte para que si están usando, si hay fallos o mejoras, que no lo digan. Y ahora ya es, vale, la gente que está aquí, que le saquen el máximo partido, porque es verdad que nosotros sacamos un producto bastante rápido y pues de los condiciones que vinieron hace un año a lo que hay ahora no tiene nada que ver. Entonces, bueno, sí que ahora estamos enfocándonos también ahí para que saquen Luego tu equipo todo el tech partido. y Clot. Y, No. sí, bueno, el equipo tech es bastante plano, o sea, son todos desarrolladores, ingenieros, pues un perfil más front, un perfil más back, Ujú. todo el mundo hace de todo y ya está, somos en total 23. sí, Ah, 23 en tu departamento. sí. En la parte de tecnología, creo que Son 9 ingenieros, sí. sí, Ujú. son 9 ingenieros y de operaciones creo que son 7, 8. Sí, Muy bien. 6, 7. Sí. ¿Cuántos Pues- retos os ha generado, no? Porque cuando uno empieza y tiene sus 2 trabajadores de confianza, pues ya casi que trabajas con el piloto automático, te entiendes. Nosotros eso también lo hemos vivido, ¿no? El ir creciendo. Ahora ya sois 23. Entiendo que habéis cambiado procesos internos, habéis tenido que crear alguna política interna. ¿Esto cómo lo habéis vivido? Yo nunca había llevado equipos como tal. Ujú. Nunca. Sergio sí, yo no. Yo había sido product manager porque soy el gerente de mi producto, pero realmente no controlo a nadie. Tenía mi squad, pero yo no era el manager de nadie, ¿no? Ujú. Entonces, sí que a mí, pues bueno, fue un reto aprender, ¿no? A gestionar personas, a crear políticas, a llevarnos muy bien entre todos, ¿vale? Pero a la vez exigir, ¿vale? Y sí, hemos creado políticas, pues, de todo, ¿no? Pues, las que no te esperas nunca que vas a discutir, pues la de vacaciones, pues la del horario, pues todo esto lo hemos tenido que montar, como vosotros. Y después la contratación. Oye, yo no sabía ni que es un convenio colectivo, ¿no? Entonces, sí que lo sabía por encima, pero no sabía cómo aplicaba, no sabía cómo hacéis vosotros la captación. El marrón que tengo yo para captar clientes, ¿no? Para Ujú. captar empleados. Pues vosotros cómo lo hacéis también, ¿no? Y el Ujú. tiempo que se dedica a todo esto, pues todo esto lo hemos ido montando poco a poco. Ha sido montar políticas, hacemos un all hands todos los viernes, Muy bien. donde contamos todo y ahí alineamos todo. Y después tenemos nuestras ceremonias diarias y vamos alineando todo. De momento la empresa es bastante pequeña Ujú. a nivel de que es manejable. Ujú. Y no hemos crecido en plan pico. O sea, Claro. no es que haya Claro. entrado de repente 10 personas. Sino Claro. hemos ido añadiendo personas una a una, poco a poco, cuando hemos visto la necesidad. Entonces ha sido todo muy natural. Muy bien. No hemos tenido problema que es verdad que a veces pasa, ¿no? Oye, hago la ronda, tengo dinero, Hipercrecimiento abres, y... 30 personas y se te va de las manos. Sí, sí. No ha sucedido eso. ¿Cuál es un poco la cultura que diríais, ¿no? ¿Qué valores tenéis en Dealcar dentro del equipo? O valores, digamos, Di los internos, ¿no? tuyos, pienso. Di tú qué valores crees que tenemos. O sea, nosotros, uno principal es la confianza. Vale. O sea, nosotros o sea, tanto tiene que haber o sea, nuestra parte hacia ellos y de ellos hacia nosotros, ¿vale? Ujú. Pues si no, o sea, ya somos 23, nosotros no podemos estar en todo. Entonces, desde el principio sí que marcamos mucho que nosotros trabajamos en base a la confianza y que es algo que nosotros vamos a dar y que esperamos que también que ellos Ujú. reciban. Muy bien. Y nos enfocamos mucho en que sean autónomos. Sí, Vale. yo diría autonomía, es decir, Muy bien. yo no soy tu padre que tengo que estar... No, tío, te he contado porque sabes tú hacerlo mejor que yo, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que la autonomía, la confianza, naturalidad, es decir, que las cosas se hablan, es decir, Ujú. que tendrás el símbolo del impostor como lo tengo yo y que tú no sabes hacerlo, yo tampoco, pero ahí está Claude que nos puede ayudar, Ujú. ¿vale? O ChatGPT. Pero
me refiero, yo diría confianza, liderazgo, autonomía, naturalidad, este tipo de cosas. Vale. Es decir, Todo muy cercano. todo muy ¿no? cercano. Muy bien. Y eso Muy tiene- cercano, pero, oye, que yo soy el primero que me pongo muy, muy serio cuando no llegamos a objetivos. Y yo soy el primero que mido todo por objetivos. Ujú. Y es la mejor cosa que hemos hecho. Yo antes, cuando no tenía las cosas con mi equipo de ventas muy claras, ¿no? Me generaba una fricción del copón. Claro. Mucha fricción. Ujú. Estaba yo todo el rato encima, micromanagement. Tampoco esto, pero sí, podía sentirse micromanagement porque le preguntaba, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas? Ahora no, ahora, tío, son tus objetivos. Estamos de acuerdo, los hemos firmado el 1 de enero, ¿no? Ujú. Vale. Ujú. Lo que sí es muy importante es el entorno. Ujú. Yo he trabajado en entornos en los cuales te sentabas en la silla y eran todo cuchillos y ten cuidado. Y un punto de montar Dealcar, teníamos claro los dos que desde el principio la gente tenía que venir aquí a trabajar contenta. Ujú. Y que no fuera el domingo por la tarde y estés ya de mal humor porque al día siguiente es lunes y te queda trabajar, que desgraciadamente pasa mucho. Ujú. Ya a mí me ha pasado. Ujú. Entonces, desde el principio teníamos claro que no, que queríamos que fuera un sitio donde la gente viniera a trabajar contenta, que entre ellos se llevaran bien, y hay que trabajar, obviamente, pero que no fuera un sitio en el cual pues es competencia, que a ver qué me ha dicho aquel por atrás, sin politiqueo, menos ahora que somos pocos, pero... Claro. Pero supongo que es la cultura parecida aquí, Muy ¿no? parecida. 100%. Habéis definido muchas cosas muy parecidas, ¿no? Y que realmente es muy importante porque siempre lo decimos, cuando estás empezando, pues tienes tu equipito pequeño y esas personas son las que te van a ayudar a hacer crecer la compañía. Y si no hay esa confianza, si no hay esa cultura de reciprocidad, ¿no? Es decir, hostia, yo te doy, tú me das, la empresa no va a crecer, ¿no? Entonces necesitas darle un entorno, unas herramientas que trabajen cómodos, que estén a gusto, que disfruten, que aprendan, y eso hará que la compañía también Y que- evolucione, ¿no? Y que todo se quede en el trabajo. Es decir, hay Ujú. mucha gente que o que no sabemos o que no sabemos, o que no saben, o lo que sea, dar feedback o comentar algo y el otro, además, o yo o el otro, quien sea, se lo toma mal, ¿no? Claro. Entonces, el saber, tío, que no es contigo el problema, Ujú. que es, tío, los dos estamos aquí para solucionar un problema de la empresa o queremos mejorar, no tienen que ser todos problemas, ¿no? Pero queremos mejorar algo de la empresa. Oye, yo te critico esto, pero no a ti. Es decir, no te lo tomes personal, no te estoy Ujú. criticando a ti, estoy criticando, oye, que creo que se puede hacer de esta manera, o viceversa, cuando nos lo dan a nosotros. Por supuesto. Pues que date cuenta que esto no es una competencia que te enseñen, no hay una formación, no hay un curso para dar eso, ¿no? Entonces, siempre lo decimos, tú vives o haces lo que has vivido, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que da el feedback como se lo han dado a él, ¿no? Entonces, si tú, digamos, desde el inicio empiezas trabajando eso, dando un feedback constructivo, sabiendo que la otra persona no es que pueda, es que debe darte un feedback. Te tiene que decir también las cosas a ti. Eso genera un círculo que a la larga es súper potente, porque llega un momento en el que todo el mundo está comprometido, todo el mundo sabe que, oye, esto no me ha gustado, no me ha parecido bien, levanta la mano. Y como que lo se puede explica. hablar. Sí, Claro, sí. y que se puede hablar de todo, absolutamente de todo, ¿no? Eso Lo es peor súper es que un importante. trabajador sienta miedo. Claro. Porque entonces no va a decir nada, Y lo suelta de golpe no va a un día. intentar nada. Puede ser que lo suelte o que se vaya. que se vaya. Claro, es que Pero, al final, pero además es que no van a surgir las ideas, no va a surgir innovación, porque al final nosotros dos, a medida que vaya creciendo, no podemos estar en todos sitios y no podemos pensar todo. Necesitamos que la gente se atreva a pensar. Y si tienen miedo, Y a cagarla. 100%. Es decir, como acabamos todos nosotros. Es decir, Sí, a sí. cagarla lo más importante. Es decir, tío, hazlo. Da igual si está bien o está mal, pero hazlo. Claro. ¿Sabes? Después, si está mal, bueno, la siguiente vez estará un poco mejor. La siguiente Claro. vez un poco mejor. Ya La busca siguiente la vez- Se genera solución. un aprendizaje, ¿no? Y se va evolucionando, ¿no? Pero es clave lo que decís porque, sobre todo, lo que decía Sergio de yo no puedo estar en todo. Si se transmite esa cultura, un poco esa manera, ese cómo de dar feedback, ¿no? de comunicarse, pues esa gente que entra al inicio lo hace con los nuevos y al final hay un punto que eso se va transmitiendo y eso es la cultura real, ¿no? Porque cuando quieres tú pivotarlo desde arriba es todo, es imposible. imposible. Hay un momento que Sí, ya... las capas intermedias, es decir, supongo que vosotros tenéis a vuestros 4 ya desde el principio, que son como amigos o hermanos, siempre a entender que son empleados también, pero sí que son amigos. Yo porque sí que considero que tengo en la empresa amigos, Ujú. ¿vale? Aunque la gente no se lo crea, yo sí que lo creo, ¿vale? Son los primeros que tienen que mamar o que aprender esa cultura, porque son después los que van a pasar al siguiente. Y se nota mazo Ujú. los departamentos que tienen la cultura y los que no. ¿sabes? 100%. Y hay una cosa muy importante, que es que cuando evitas que haya esa comunicación y esa capacidad para hablar de cualquier tema, es si hay un problema, aunque no quieras mirar el problema, va a estar, ¿no? Entonces, puede ser que se hable o que no se hable. Si se hable, se puede solucionar. Si no se habla, seguro que no se soluciona. Se Pero siempre- enquista, se hace más grande. Pero Y llega un punto que tú no tienes una bola de cristal para saber qué problema tiene esa persona.
Y cada vez hay más, y cuando hay 23 personas, hay 23 problemas, ¿no? Entonces, y problemas que a veces son compartidos entre varias personas. Entonces, generar esas conversaciones reales, fluidas, transparentes y sin miedo, como decías tú, a poder hablar de cualquier cosa, es súper potente. A mí, una cosa que yo hago mucho, que no sé si está bien o está mal, pero a mí me gusta. A mí no me gusta usar canales privados. Yo intento hablar todo por canales públicos del Slack, ¿vale? O Microsoft Teams o lo que tengáis, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, creo que todo el mundo se acostumbra a generar silos de conversación, en la que empiezan a hablar unos entre otros, el otro no se entera, tal, y, joder, para eso están los canales, si no pasa nada. Se puede discutir por un canal público, pero hay que entender que discutir no es malo, que discutir es parte del trabajo, discutir, pero discusión, de hecho en inglés, discussion, ¿no? Es, aquí yo siempre a veces, cuando digo discutir, porque traduce rápidamente, te crees que discutir te estás enfadando y no estás discutiendo sobre algo. ¿no? Sí, pero ideas, lo que sea. Igual en España o en español la palabra discutir está muy segmentada a una connotación mala. Una confrontación. Una confrontación. En Estados Unidos, en inglés, ¿no? ¿No? Estamos discutiendo sobre un tema. Para construirlo, ¿no? No, sí. No para tirarnos los platos a la cabeza. No, eso es importante. Es difícil porque hasta ahora las empresas funcionaban al revés, ¿no? Yo soy el jefe, el palo, que trabaja aquí hasta las 7. Entonces, es verdad que que es difícil las empresas, queremos tener otra cultura diferente, porque tú vas contando gente y vienen con ese bagaje, con esa cultura, entonces a veces les choca. Es verdad. O sea, aunque incluso 100%. Luego dices, hostia, que es mejor para ti, que vas a estar mejor, tal. Pero ya, es que yo toda la vida pues he vivido así, y el jefe, el miedo, el discutir, el no sé qué, y a veces cuesta. Y también creo que predicar con el ejemplo es fundamental. Yo supongo que vosotros dos sois los que más trabajáis en la empresa. ¿O no? Eso seguramente. Y no porque los otros no trabajen, porque están igual de motivados que vosotros muchos y hasta os escriben ellos proactivamente un sábado para decir con esta idea, ¿no? Sí, pero tú tienes que predicar con el ejemplo, tú tienes que, si hace falta hacer una llamada para contratar una empresa, tenéis que coger el teléfono vosotros, como yo soy el primero que lo cojo. Cuando se va un cliente, tío, sufrirlo como el primero vosotros y crear esa sensación de, tío, no se puede ir ningún cliente. Si se va, no pasa nada, pero no se puede ir ningún cliente. Debemos hacer todo lo posible para que no se vaya, ¿no? Y tú tienes que coger el teléfono y demostrar que no sea un cliente. Y si hace falta grabar la llamada, que yo las grabo, y las tiras al canal de General y ya está, y se sabe. Pero que tenga la sensación de que tú bajas al barro. Porque si no te pones en sus zapatos, no sabes también las cosas que son complicadas. Hay veces que en nuestro departamento, operaciones, un departamento cero agradecido. Cero agradecido. Igual que ventas es un departamento que tiene mazo presión, muchísima presión, porque viene del número, ¿no? Operaciones es un curro que tiene presión diaria, porque no salen las cosas, lo bueno no se ve y lo malo es un tostón. Es muy portero, ¿no? Si paras su trabajo, si le meten el gol, ya ha cantado, ¿no? Y ahí tiene el problema, claro, solo ¿no? te llevas lo malo, es decir. Si se va un cliente, es ¡buah! Es un cliente. Ya, pero ¿y todos los otros? Los que siguen es tu trabajo, ¿no? Es lo que debes hacer. Sí. Claro, como un portero cuando le tira un penalti. ¿No? Un portero cuando le tira el penalti tiene cero presión. Pero el que tira el penalti es el que realmente se lleva la cagada. Entonces, porque asume que lo tienes que meter. Operaciones asumes que tienes que hacerlo bien. Si lo haces mal, se nota. Has fallado el penalti. Pero si no, es como... Entonces ahí lo que hacemos es mucho la cultura de entender lo que puedes controlar y lo que no. Un ejemplo que siempre me gusta poner es, a nosotros cuando acaba la conversación por el chat que tenemos ahí, te pide que el rating, ¿no? Entonces, que el de 5 estrellas o un 1, tú no lo puedes controlar. A lo mejor tiene un mal día o lo que le pasa es que le da un 1, pero tú que puedes controlar que ya has contestado en el tiempo adecuado, que le has contestado lo que te ha preguntado, que ya está la solución. Si él te pone un 5 o un 2, tú eso no lo controlas. Controlas todas las acciones que puedes hacer para que te lleven a que te ponga un 5, pero no el hecho de que te ponga un 5. Claro, nosotros una cosa de que hemos mejorado es que ha habido mucho lío durante 2025, tuvimos mucho problema de fricciones, de roles de departamentos y todo esto, pero todo ha acabado bien, ¿vale? Y una de las cosas más importantes es poner los objetivos, pero los objetivos medibles, sí. Yo creo que los objetivos de revenue y todo esto son consecuencias de otros más bajos, ¿vale? Los KPIs, digamos, ¿vale? Pero tú sí el trabajador tiene que estar como súper conforme que pueda hacer todo lo que dependa de él. Por ejemplo, yo a un ventas le puedo exigir ventas, pero realmente lo que le puedo exigir realmente
es hacer las llamadas y hacer las demos. Las ventas dependen del producto que tengamos muchas veces, ¿no? Igual que el de operaciones. Le puedo decir que haga el tiempo, que haga los onboardings y esto, pero que vaya bien el producto ya no depende solo de él, ¿sabes? Entonces, como el objetivo es haz tantas ventas al mes, sí, muy guay, pero no es solo de él. Es de marketing que le genera los leads, el de las ventas, el del otro que haga el onboarding en X tiempo o que retenga tanto porcentaje de usuarios, no es solo de él, ¿no? Entonces, meterle todo el revenue, todo un objetivo de la compañía como el revenue, el churn, a un departamento no lo es. Claro. No lo es. Y que es clave darle valor al proceso, ¿no? Porque entonces cuando la gente se esfuerza en ese camino y entonces es cuando llegan las ventas. Y están tranquilos, claro. Y están tranquilos porque dice yo en un equipo de ventas me dice a mí Unai, que es el jefe de ventas, me dice, oye, yo estoy tranquilo porque me he hecho mis 30 demos a la semana. Yo sé que si hago esto, los números acaban saliendo, porque depende mucho también, oye, ¿cuánto es el ratio de cierre? O el tiempo de cierre, porque tú puedes tener un ratio buenísimo, pero que el cierre se tarde mucho. Sí, ¿no? Es pedir acciones y no el resultado final, ¿no? Porque a veces depende de muchas cosas. El resultado, sí, pero también... ¿Cómo era lo de...? Hay mucho dice lo de output over outcome, no. Pero al final, tío, lo de... Sí, yo quiero el resultado final. Eso queda muy bien decirlo, pero realmente, día a día tú no puedes medir todo el rato el resultado final. No puedes. Lo que tienes que medir es acciones sí. pactadas con los empleados que digas, oye, estamos aquí de acuerdo, ¿no? Que esto se puede hacer. En tu tiempo se puede hacer. Total. Y eso es lo que a mí lo que me ha dado paz con mi equipo. Es decir, oye, lo demás saldrá. Y si no sale, tío, yo por lo menos, tú y yo hemos hecho el trabajo que... Entonces la estrategia está mal tirada. Claro. ¿Sabes? Y ahí es donde puedes innovar en las acciones. Tú no puedes centrarte en el resultado final y que innovo. No. Ahí es donde puedes hacer cosas, hacer A/B testing, probamos cosas, diferentes acciones para aquí y para allá, para que luego al final tengas ese resultado. Sí. Te permite cambiar o ajustar, ¿no? Y aparte que quien hace acciones, solo por hacerlas, ya mejora, ya aprende. Mazo. Entonces... Es decir, vosotros os tenéis que centrar que vuestro equipo sea capaz de hacer lo táctico. Es decir, lo que es A, B, C... Vale, sácale la floritura y todo, pero es ABC, ¿vale? Hay que hacer ABC bien hecho y con cariño y con bien. Y vosotros, si definir la estrategia, definir la estrategia para que después se haga el ABC. Si nosotros hemos de una definida, los otros han hecho el ABC, sabéis de quién es el fallo, ¿no? 100%. De nosotros por haber dicho una estrategia mala, ¿no? Entonces, pero es que si no hacen ABC, no sabemos si la estrategia está bien, ¿no? Entonces, yo es lo que he aprendido, no poner objetivos tanto de dinero, tanto de ventas, sino objetivos más medibles, más que sean, ¿lo has hecho o no? True o false, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Sí, 100%. ¿Y cómo motiváis, por ejemplo, claro, un ventas, al final es eso, no hay incentivos, hay comisiones, ¿cómo motiváis, por ejemplo, el equipo de operaciones, ¿no? Que me gusta mucho la reflexión que hacíais de que se espera que esto se haga, se da por hecho que vaya bien, ¿no? Entonces, ¿cómo motiváis a una persona que tiene que hacer ese rol? Pues es complicado. Porque sobre todo eso, porque cuando hay algo, o sea, es muy visible el error y lo que haces bien día a día, pues bueno, eso lo asumes y no pasa nada. Entonces, ahí es mucho también lo que a las operaciones les gusta, sobre todo hoy en día, es aprender. O sea, hoy en día que la tecnología cambia mucho, por eso operaciones está más ligado conmigo, porque lo que estamos haciendo es automatizar mucho, darle una capa mucho de tecnología, entonces con las nuevas herramientas que hay o que nosotros podemos crear herramientas mucho más rápido para ellos, entonces nosotros lo motivamos mucho con ese aprendizaje. Vale. Porque sí que es verdad que lo que hemos visto es que el equipo de operaciones en el mercado a nivel tecnológico no tienen un conocimiento grande, ¿no? Normalmente pues te sientas aquí, le haces aquí, es como mucho de seguir instrucciones. No nos hemos encontrado perfiles en los cuales nos han contado que tienen muchas libertades en su empresa. Sí, y nosotros le damos eso, que aquí... Y conocen el funnel, lo ejecutan, y ¿no? ese ha sido el objetivo de que Sergio se lleve operaciones. Es decir, la parte de expansión de cuentas sí que nos la vamos a quitar desde Growth, pero las operaciones puras es que es un departamento de internal tools, de producto, de procesos. Eso es tecnología hoy en día. Entonces, para mí tiene más sentido que se lo quede tecnología. Y es una cosa rara, pero sí, lo tenemos así y funciona muy bien. Y claro, tú te metes en el software de Dealcar, vale, pues el Dealcar tiene el software de Dealcar, la app de Dealcar, la web de Dealcar, todo de Dealcar, pero es que aparte tenemos un software interno que es igual de grande, que se puede hacer 1000 cosas. Y eso, si hubiese estado en mi departamento, no hubiese pasado. Y es la base para poder escalar.
Pero ellos aprenden mucho, tienen espacio para proponer, para innovar, entonces se sienten mucho más parte y tienen mucho más impacto que simplemente hacer mis tareas de X a B, C, que es lo que normalmente sobre todo la gente, ¿no? El customer support, pues bueno, yo hago ABC, contesto al cliente, lo paso un ticket para allí, ¿no? Y ya se pasa a nivel 2, 3 y a mí operaciones me parece un curro guay, honestamente. Es decir, sé que no tiene muy buena fama y tal o así, porque customer support, customer success, todo esto, pero te lo prometo que a mí, hoy en día, ya ha subido de nivel ese perfil. Yo creo que Mucho. que se puede hacer muchas cosas y yo creo que hay una oportunidad enorme en hacer un buen customer support, un buen customer success, un buen todo esto con inteligencia artificial, con procesos, sí, contestar el chat está claro que está muerto eso. No ahora, ¿eh? Es decir, porque nosotros seguimos contestamos manualmente a todos porque queremos conocer del cliente y porque lo pusimos una vez y no funcionaba, ¿vale? No le hemos dedicado tanto tiempo. No, ¿puedo contar la anécdota? Sí. Lo pusimos una vez y preguntaba por una cosa y demás y le dijo que vaya a la competencia. No jodas. Fuera, despedido el chat. Sí. Entonces, yo creo que operaciones es un curro muy guay, muy de procesos, muy de ser ordenado y si te gusta este rol, hay muchas oportunidades. Sí, ahora hay mucha oportunidad de innovación. Vale, una pregunta rápida. ¿Tienen también comisión o variable? Tenemos un bonus. Un bonus. Sí. Tenemos un bonus trimestral para todo el equipo de operaciones. Es objetivo de equipo, ¿no? Es objetivo de equipo. Vale. Porque sí que es verdad que hay a veces que hay un pico de trabajo en onboardings o, ¿no? Depende en qué cosa. Entonces, lo que no queremos es, pues, es tu problema. Tú te apañarás, yo estoy aquí y lo mío. Si no. ¿O llegamos todos? Está ligado a la retención de usuario y al tiempo de onboarding. Es decir, cuánto se tarda desde que se firma que esto se onboardea y cuántos clientes se dan de baja, de porcentaje. Entonces, es algo que consiguen ellos todo como equipo. Muy bien. Yo os quería preguntar, llevamos mucho rato hablando de personas. ¿Qué os cuesta más, contratar o despedir? Las dos, ¿no? No, porque tengo varias historias. Sentimentalmente siempre duele más despedir, pero cuesta más contratar. ¿Vale? Eso es seguro. Yo tuve una historia. Yo nunca había contratado así literalmente y tampoco había despedido así literalmente. Había participado en procesos de contratación y procesos de despido, pero no había contratado, ¿no? Entonces, a mí también hay que saber hacerlo. Yo no he sido novato y tal, pero a mí un empleado una vez que le tuve que echar al principio de todo, se puso muy agresivo conmigo. Muy agresivo conmigo. ¿Al despedirlo? Al despedirlo. En plan, dame un finiquito. Y yo, sí, tranquilo. Pero claro, yo no sabía tampoco, pero depende, te puedes encontrar con la gente que igual yo se lo dije mal, igual, probablemente, ¿no? Pero también es muy sensible, tío. Al final estamos jugando con el 60% de la vida de las personas, que es el que se dedica al trabajo. Entonces, despedir es infinitamente más duro, pero contratar es infinitamente más complicado. Despedir 100%. Es muy fácil. 100%. Y la diferencia es en la decisión, ¿no? Cuando la tomas. Tomar la decisión de contratar es mucho más fácil que tomar la decisión de despedir. Sobre todo, si tienes relación, ahora somos pocos y tal, cuando ya, pues, cuando he tenido por debajo mucha gente que no tenga contactos, pues es mucho más sencillo. Somos 23, nos conocemos todos, hemos pasado de todo, sobre todo lo que llamamos al principio. Si tienes que tomar esta decisión, te lo piensas las oportunidades, ¿no? O sea, es más difícil. Busca soluciones antes de... Claro. ¿No? Y encima, lo bueno que contratas, vas en momento de auge y despedir suele ser por dos motivos. ¿No? Porque el trabajador no funciona, que si has hecho una buena contratación no te va a... Te aseguras que no pasa, ¿vale? Puede fallar porque no hay lo que sea, pero la peor, y esta sí que yo lo hice, esto es una cagada mía, que es la que es porque te has equivocado tú contratando a nivel de que has sobredimensionado el equipo antes de tiempo. Entonces, esto, claro, entonces, si un cliente, si un empleado no ha hecho nada y le contratas y después le tienes que despedir, hostia, ¿sabes? La culpa no es de él. Te duele el doble, ¿no? Te duele el doble porque la culpa es tuya realmente. Es tuya. El afectado es él, pero la culpa es tuya. Entonces esto no me ha vuelto a ocurrir. No me ha vuelto a ocurrir. No. Porque todo se aprende. Lo que sí que es verdad que contratar y despedir es una de las maneras que más puedes impactar a la cultura de la empresa. 100%. La forma en la que lo haces, ¿no? Sobre todo. Yo creo que hay que pensarse mucho. Es decir, contratar a la gente no es... Hay muchas empresas que levantan mucha pasta
contratan a tope y a los 6 meses fuera, a la mitad. Claro, hacen un poco la ley de supervivencia y Claro, de los pero- 30 pero despedimos claro, al Pero 15. yo creo que eso tampoco es. Bueno, ¿sabes? pero es lo que justo decía él, es cultura de empresa. Hay empresas Exacto. que quieren fichar a 20 sabiendo que de aquí 6 meses solo quedarán 8 y los otros 12 se los cagan. Bueno, da igual. Pues lo que quiero son esos 8 que Sí. facturen y qué tal. Y hay otras empresas que evidentemente no. Yo creo que eso Pero es si muy vas a hacer así, particular. oye, que te hagas un freelance. Es decir, Claro. si tu objetivo es contratar y despedir, haz un freelance, pero no juegues tampoco con la... Sí, o que si después eso genera un impacto en la cultura, como decía Sergio, ¿no? Si después tienes salidas o ves que la gente no se implica igual, pues quizás porque se siente ese número o porque ve que la empresa trabaja con el equipo de Sí, esta forma. y una vez, una contratación te... Hacemos un check aquí. Sí. Se han entendido aquí ¿Qué ha pasado? porque tenemos ahí, digamos, donde se levantan las luces y no, y entiendo que alguien, pues, porque No, hay no. una salita a lo mejor que la Ah, usan pero y no pasa se han dado nada, cuenta. Se puede parar. Si hacemos un aquí break. Pero no está bien, ¿no? Sí, súper bien. Yo creo que lo que nosotros siempre buscamos es esa conversación que vaya fluyendo, ¿no? Y ir hablando de un poco todo el recorrido. No hay cosas súper interesantes. Estamos entrando en esa parte de personas que yo creo que también Sí, es porque yo vital, prefiero ¿no? hablar de personas de cosas de estas, porque si no hablamos siempre de Dilcar y a mí me aburre ya. Bueno, y que es normal que a veces no uno dice siempre voy con mi mismo mensaje, pero bueno, Pitch. que también hemos entrado porque es importante que la gente os conozca y que sepa, ¿no? Un poco el bagaje. Sí. No, pero súper interesante. Que algo tenía a la Sí. sala, ¿no? Espera, ahora ves Joey, ¿no? Ahora ven, Joey. Tenéis que tener la luz fuera. Claro, Claro, es que es el que es problema es como- que esta sala, o sea, Claro, las hemos todo hecho esto nosotros. era open space. Aún direccional mejor. Open space, entonces nosotros hicimos estas divisiones, entonces las luces que ya estaban van como van en el cuadro eléctrico. Claro. Entonces, claro, tocas una luz y se encienden o se apagan algunas que igual entre nos da, ¿no? Estos son... ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo qué estaba diciendo. ¿Qué estabas diciendo? Estamos con lo del impacto de, ¿no? De despedir o, ¿no? Sí, Y lo de algo- la cultura un poco Exacto. genera, ¿no? El hecho Ah, de fichar a muchos, sí. despedirlos y tal. Sí. Lo que me está contando es que si tú despides a una persona, ¿vale? Ya impacta un poco en la empresa. Si haces un pequeño ERE o una pequeña despido colectivo, ya impacta el doble. Pero lo puedes hacer. Es decir, se puede salvar. Una Ujú. empresa, puedes hacer un despido, puedes volver, no pasa nada. El tema es cuando lo haces mucho, Ujú. cuando te dedicas a hacer eso. Entonces ya te sale en Glassdoor, ya te salen en otros sitios que la gente comenta y dice, no, esta empresa se dedica a hacer esto. Claro. ¿No? Entonces ya ahí te juegas con la marca de tu empresa a nivel employee, brand Claro, employee, ¿no? Sí, marca empleadora 100%, que al final es lo que acaba contando porque es lo que le estás diciendo al mercado. Y al final eso tiene Claro, las porque patas cortas. nosotros somos emprendedores, somos muy adversos al riesgo, queremos mucho riesgo, nos da igual, ¿no? Pero también la gente no quiere tanto riesgo, tú. Mm. La gente quiere, y más cuando empiezas, ¿vosotros qué edad tenéis? ¿Qué edad? 37. Edad 34. 34, ya, a partir de estas edades, tú tienes 35, ¿no? 34, yo 33, 32, a partir de estas edades ya te las empiezas a pensar de cambiarte de curro, ya te empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, dar la seriedad de que, oye, si te contrato es porque te quiero aquí a largo plazo y no vas a jugar conmigo, eso es súper importante. Y que yo creo que una persona que quiere cambiar de empleo y no va a ir a una empresa que sabe que está haciendo ERES. o Claro, una persona de despidos, 28 años igual se la cuelas. igual se la vuelas, pero ya casi creo que no, porque hay muchas herramientas, es un Exacto, Glassdoor, hay sí. muchas herramientas que te dicen, ¿no? Lo que ha pasado con esa empresa, o LinkedIn, puedes tener muchas herramientas para tener esa información. Y la gente huye de ese tipo de empresas porque Y eso- más ahora que es complicado encontrar, es decir, para la empresa que encontrar trabajadores es complicado. Es decir, hay Mucho. mucha competencia Mucho. entre candidatos. que es bidireccional, que elige la empresa y elige el candidato. Sí, es decir, en 2008 no era tan así. No. Era lo contrario. Es decir, Claro. todo el mundo está en paro. No sé, supongo que el paro era mucho mayor, Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí sí que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero cuando el mercado se tensa, y por eso es súper buena la competencia. Ujú. Sí que es súper bueno. Que el mercado esté bajo la competencia es súper buena porque te permite esto, ¿no? Es decir, competir de verdad. Entonces, porque si no, al final dependes de lo que te pague la empresa. Pero también es un tema de lo que hablamos antes de valores, ¿no? O sea, cada trabajador nos preocupamos de él, no como el trabajador X, sino la persona. O sea, si tiene un problema, me da igual el trabajo, o sea, hablamos de qué te pasa. Entonces, al final, cuando contratas a alguien, tienes un impacto en su vida muy grande. Entonces, estas decisiones de contratar o despedir, tienes un impacto en su vida. Que sí, que si despides ya no
contigo no tiene relación, pero sí con la persona. Y entonces, para nosotros tenemos como, o sea, dentro de nuestros valores, la responsabilidad de que, oye, son personas que cosa que hagamos nosotros como empresa les va a afectar mucho en su vida personal. Entonces, nos lo pensamos mucho porque no queremos tener un impacto negativo al revés. Lo que queremos es que venga la persona, que tenga un impacto positivo en su persona y que luego, obviamente, pues va a ayudar a Dipcar. Pero nos preocupa mucho eso, ellos, la persona. Es Por muy buen eso- enfoque. Y que por eso es tan complicado, ¿no? El despedir, el contratar, porque dices, oye, ¿qué impacto tendrá la cultura? ¿Qué impacto tiene a la persona? A veces uno se lo piensa o dice, venga, vamos a hacer también un poco un planning con esta persona para que mejore su productividad. Pero ¿qué impacto tiene el hecho de que lo mantengas si realmente quizá no es la persona adecuada, ¿no? Hay muchos matices, ¿no? Que hacen muy complejo el tomar Yo este los tipo de procesos- decisiones. En los procesos de selección que he hecho, pues en Conto, en empresas más formadas, digamos, siempre estaba la última entrevista del Cultural Fit, ¿no? Ujú. Yo te lo prometo que quería que esa no servía para nada, ¿no? Y ahora le entiendo, le veo el sentido, ¿no? Pero antes decía yo, ¿para qué? Si sabe hacer el trabajo, pero es que igual no encaja, Es ¿sabes? así, ¿eh? Pero sí que hay personas que están muy entrenadas a hacer entrevistas que saben qué decirte. Aunque luego no lo piensen o actúen de otra manera, ellos saben perfectamente qué decirte. 100%. Esto es un poco como el carnet de conducir, que no aprendes a conducir, aprendes a hacer el examen de conducir, ¿no? Sí, sí. Pues las entrevistas es un poco igual. Y hay gente excelente haciendo Experta. entrevistas. Hay grandes candidatos que son peores trabajadores, ¿no? Claro, Ya, y al revés, y al revés. Hay y gente con la que es IA más, muy ¿no? malo haciendo entrevistas y es Exacto. un crack como profesional Sí. y haciendo su rol, ¿no? Entonces, eso también es parte del entrevistador, detectar un poco esas, ¿no? Esas red Sí. flags. A los que ha hecho muchas entrevistas se les suele notar. Sí. Sobre todo porque piensan menos las respuestas, preguntas un poco más así de estas de cultural fit que pues te hacen la primera vez y dices, ostras, espérate, que no te busca el caso tal. Sí. Cuando te la contestan es súper rápido y dices, has hecho un chat. Yo no Ya sé. sabes, Ya lo tiene trabajado. Supongo también que depende de los roles. Yo no soy un experto contratando, pero yo sé si el por lo menos no me he equivocado hasta ahora en las últimas contrataciones que he hecho con mi equipo, que todos han funcionado y muy bien. Yo sé si hay, es decir, tampoco le tengo que hacer las preguntas, las entrevistas que le hago yo a una persona de operaciones de ventas o de marketing no son súper estructuradas. Ujú. No son súper estructuradas. Conversaciones. Son conversaciones porque ¿qué has hecho? Ya me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, y si le preguntas técnicas es que lo va a sacar de ChatGPT, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que una conversación buena averiguas mucho una persona, ¿no? Ujú. No sé cómo hacéis vosotros. Claro, aquí hay mil Claro. cosas, ¿no? Pero evidentemente lo más importante de una entrevista es conocer a la persona, ¿no? Y no solo cómo haces tal rol, ¿no? O tal tarea, sino es cómo eres tú, qué valores tienes, qué comportamiento tienes, cómo has actuado en situaciones concretas, ¿no? Y eso te ayuda mucho y sobre todo, Porque también hay mucho trabajo que se puede enseñar a hacer. 100%, pero sobre ¿sabes? todo en la entrevista tienes que darle un entorno favorable, ¿no? No ponerlo nervioso, no ponerlo tenso, sino generar esa conversación lo más natural posible, porque ahí es donde puedes extraer mucha más información, ¿no? Y luego pues se hacen algunos ejercicios que te pueden ayudar también. Yo me acuerdo cuando hacía entrevistas, joder, para empresas, cuando salía de la carrera, ¿no? Típico, yo hice Derecho ya de la carrera tercero, ¿no? Y después vas, pues dices, voy a hacer pues las Big Four, las consultorías, todo esto, y te ponías hiper nervioso. Claro. Hiper nervioso. Y ahora soy yo en el otro lado que hago entrevistas que digo, que lo primero que le digo, oye, relájate que es la conversación, olvídate. Es que luego en su día a día no va a estar nervioso. Claro. Entonces, Pero yo llegaba súper nervioso a esas llamadas, entonces me hacía hacerla mal, Claro. no sé, como que no tenía sentido Claro. todo eso. esa empatía hay que tenerla también cuando estás en el otro lado, ¿no? Súper complicado Total, ¿no? y muy importante. Y tendría el perfil que tienes delante, porque hay perfiles muy extrovertidos que sí que les puedes dar un poco más de caña y tener otras conversaciones, pero si ya detectas que es un poco introvertido, pues no te lances al principio. Ayúdale. Pregunta, Total. Claro. o sea, pregunta por otras cosas que no tengan que ver con el Sí, trabajo sí. para que por lo menos esos 10 minutos primeros, porque si no, no vas a sacar en nada. Muy importante. Claro, ver esa evolución, ¿no? A veces hay gente que a lo mejor en el primer impacto no te seduce tanto, pero después va evolucionando, se relaja y dices, ostras, pues si le damos esa confianza, ¿no? Y se siente cómodo, puede ser un gran trabajador, pero quizá en la fase inicial, oye, pues no es esa persona tan extrovertida como decías, ¿no? Y yo creo que también es hablar mucho de qué quiere hacer y del futuro. A veces en las entrevistas se habla mucho de lo que has hecho, de lo que has estudiado, ¿no? Esto es brutal. Y al final dices, pues a lo mejor uno que lleva haciendo 10 años llamadas comerciales es que las va a hacer mal porque está cansado de hacerlas, aunque lo sepa perfectamente, ¿no? Y a veces ahí cuando hablas de lo que quiere hacer la persona es cuando se relaja, cuando es más honesta. A lo mejor se ha preparado mucho más todo ese bagaje de me van a preguntar
qué he hecho y cómo lo he hecho, ¿no? Y ahí domina porque pues, evidentemente tendrás esa experiencia, pero creo que rascas mucho más cuando hablas de motivación, de futuro, ¿no? De qué le mueve. ¿Y dónde te ves de aquí a 3 años? O si te ves aquí. Muchas veces cuando buscas un Perfil. perfil en concreto, tío, sabes que vas a hacer eso. Es decir, es una putada, pero vas a hacer eso y se lo tienes que dejar muy, muy claro. Muy, muy claro. Por ejemplo, hay veces un curro de soporte, ¿no? Que es responder en un chat muchas veces, que hay que saber, que me parece un curro, que tienes que saber hacerlo bien. Bien, porque es fundamental, porque es una herramienta de venta, después desde ahí es fundamental, ¿vale? Pero vas a hacer eso, ¿vale? Es súper importante que te lo digan. Ujú, Que no te vendan aquí la moto de luego vas a llevar un equipo. No. Y luego la empresa igual sí, ujú. pero no le mientas porque se va a frustrar, se va a ir en nada o le vas a tener que echar porque se va a frustrar, vas a perder tiempo, dinero y todo. Entonces creo que asentar expectativas y preguntarle realmente, ¿te ves aquí haciendo eso 2 años? Si te dice, hay muchas veces que llega, ha hecho todo bien y después y he visto yo que ha dicho que hay que no. Claro. Y Esa es importante gestión. porque luego... Es que si no voy a formar una persona para que después me diga que no. Aunque lo vayas a hacer bien, ¿eh? Porque sé que lo vas a hacer bien. Pero no te ves aquí 2 años. Sí, hay No. que ser claro con las expectativas. Exacto, Al la final, gestión de expectativas es clave. Pero un punto antes, tanto para la empresa nosotros, que contemos el perfil que realmente necesitamos para hacer el trabajo, como para ellos, porque dejan un trabajo que a lo mejor están a gusto para ir a un trabajo que, ostras, pues no es lo que querías hacer. Ujú. Vamos a intentar averiguar eso antes por las dos partes, porque, ostras, no siempre que te das un trabajo puedes volver. Por eso ser transparente y honesto en el proceso es súper importante por ambas partes, ¿no? Y yo creo que si la empresa en este caso es transparente y honesta, generará que seguramente el candidato también lo sea, ¿no? Entonces, hacer un poco esa relación súper importante para detectar esas cosas y evitar problemas que luego son negativos para ambas partes. Para ¿eh? todo Lo el que tú mundo, para dices. todo el mundo. Sí, Es decir, cuanto más puedas prevenir antes de contratar, mucho mejor. Sí. Ujú. Luego, idealmente, tendría que ir todo bien después, idealmente, y que el cliente y que el empleado se vaya cuando vea otras oportunidades en otro sitio y feel free. Ujú. Pero no debería ocurrir que se hacen este tipo de cosas porque es perder el tiempo, Ujú. ¿sabes? Totalmente. Es perder el tiempo. Muy bien. Chicos, contaros un poco cuál es el futuro, ¿no? ¿Qué viene para Dillcar? ¿Cuál es un poco el objetivo a corto o medio plazo para vosotros? ¿En qué estáis trabajando ahora y cuáles son los retos que vienen? Pues mira, te cuento yo un poco lo que estamos haciendo. Ahora mismo nuestro objetivo es seguir creciendo en España. Lo que estamos haciendo, ¿vale? Crear marca en España, integrar Italia, empezar a hacer el go-to-market en Italia y con esto ser la plataforma de referencia de concesionarios de ocasión. O sea, ser el software todo en uno donde buscan, encuentran, financian, compran, promocionan y venden sus coches. Una persona se mete ahí, se conecta y empieza a trabajar. Esto es lo que estamos haciendo, lanzar España y lanzar Italia. Y además tenemos mucha ilusión de que estamos montando un producto financiero muy chulo, que a mí me hace especial ilusión porque llevo mucho en este sector con Sergio. Cuando digo el sector fintech. Ujú. Y estamos montando un producto para ayudarles a financiar coches. O sea, ser una financiera vosotros, ¿eh? No como tal, pero financiar sus compras. Vale. Es decir, el compraventa, el concesionario no puede vender más porque no tiene más coches en stock. Vale. ¿Vale? Es decir, Es ayudar a que tengan la capacidad de comprar más coches. eso es. Muy bien. Entonces estamos montando un producto que se llama Dealflex, Ujú. que ya lo lanzaremos cuando toque, pero sí, ya estamos en fase de pruebas con algunos y tal, y sí, es el producto, es ayudarles a, oye, yo te ayudo a comprar el coche para que lo tengas, para que lo reacondiciones y cuando lo vendas, me lo pagas, Ujú. Muy bien. ¿vale? Igual cuando haces una producción en ropa, ¿habéis tenido típica marca de ropa? No. No, es típico negocio que hemos tenido todos de pequeño, ¿vale? Pues típica marca de ropa que tú tienes que hacer un desembolso de 5.000 euros, da igual, para poder venderlo, producir Claro. pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo te doy la producción, me la pagas cuando la vendas, ¿no? Pues lo mismo, te compro el coche y me lo pagas cuando lo vendes, Ujú. Muy bien. ¿no? Sí, muchas veces son situaciones de que tú normalmente cuando vas a comprar un coche, si tienes uno, lo das a cambio, ¿no? Y claro, si no tienen la capacidad de comprar ese coche, que normalmente ese coche suele ser muy bueno, pues te pierdes una gran oportunidad de adquirir un coche que luego puedes vender muy bueno. Y suele pasar este caso, entonces ahí es donde nosotros le podemos ayudar, ¿no? Que, ostras, tengo una oportunidad de comprar este coche, pero no tengo músculo financiero,
pues aquí viene Edimcar y te ayuda. Os habéis visto este pain y habéis Sí. sacado el producto. El 80% de los compraventas no tienen financiación de stock. No, interesante, porque la financiación siempre la pensamos en el último, ¿no? El particular, pero Esa no, porque está muy regulada, además. Hay un anteproyecto de ley que habla de esto ahora. No. Nosotros estamos haciendo otro producto diferente, asesorándonos muy bien para hacer esto, ¿no? Es decir, ¿tú quieres vender un coche? Es decir, yo no solo te busco el coche, te digo que lo compres, con qué dinero, con el que te doy, te digo de que lo anuncies en un sitio a un precio y que lo vendas a esto. Esto te va a ayudar en todo. Entonces, esta es la visión de Dealcar. La herramienta Ton 1 para encontrar, financiar, gestionar, promocionar y vender tus coches. ¿no? Y el valor añadido es enorme, ¿no? Para esos concesionarios más pequeñitos. Eso es. ¿Qué roadmap después? Entiendo que ahora integrando Italia, ¿no? Aún hay trabajo ahí, pero ¿hay roadmap para el siguiente país? No, de momento eso, es decir, No, de momento no, porque sí que hay algunos países, ¿no? Que pues por números o por volumen pueden ser interesantes, pero luego hay que meterse a ver ahí, temas de competencia, quién hay ahí, no hay espacio, cómo difícil es entrar. El challenge que tenemos, ¿no? A nivel de Europa, pues que cada país tiene sus integraciones. Claro. O sea, cada mercado hay que hacer un producto, no todo, pero partes, ¿no? Del producto. Poco a poco. Entonces, sí que lo miramos mucho. De momento, España e Italia hay un producto encima. Muy bien. Eso Perfecto. Muy bien. es. Por ir acabando ya un poco, duda casi más personal, pero ¿Vale? ahora está muy de moda el tema de importación, ¿no? Coches, Sí. sobre todo desde Alemania, etcétera. ¿Cómo veis un poco ese negocio? Si realmente veis que tiene, si es una oportunidad de ahora o la moda de ahora, o si realmente veis como un modelo de negocio ¿no? que puede crecer y que puede escalar. Siempre se ha importado, ¿vale? Es decir, como centros productores de coches son Estados Unidos, Alemania y Italia, ¿vale? Y como distribuidores también está Middle East, porque llegan muchos barcos de allí, pasan el Middle East, ahora no tanto, pero sí. Y luego, bueno, China y el país asiático, ¿no? Sí. Entonces, en Alemania, ¿vale? Se produce un montón, está BMW, están todos estos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en los países del norte hay mucho coche bueno. Mucho coche. Más que bueno, porque el Audi Q3 Sportback lo tienes aquí en España igual. Lo que hay es con mucho extra. Correcto. Con mucho extra, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que la gente los pide con extras ahí y después, solo en Alemania hay 40.000 dealers, cuando en España hay 8.000. 40.000 dealers, ¿vale? Y estos venden coches y los distribuyen a España. Entonces, está muy bien para este tipo de negocio, ¿no? Es decir, ir a por un coche, no tiene por qué ser el mejor coche, no tiene que estar mejor cuidado, sino de calidad, con extras, premium, coche premium. Para eso funciona muy bien. No porque sea más barato ya, porque ya no es más barato. Un poco igual te sale. Lo que sí te permite es bajar el coche con extras. Es encontrar una pieza única. Una pieza única. Por eso el negocio de coches usados no es escalable. Porque cada coche es único. Único. Es decir, no existe un coche igual. Porque tiene más fallos, tiene más kilómetros, tiene más averías, tiene más extras. No. Entonces, por eso no se puede escalar la operativa. Y por eso, nuestra visión es que todo el mundo ha intentado digitalizar este mercado diciendo, oye, voy a crear el Carvana, voy a crear el Clicars, voy a crear lo que sea. Es decir, un único dealer o único compraventa que aglutine todo el mercado. ¿Qué ha pasado? Que después de 10 años de hacer esto y varias quiebras, el mayor representante de uno de estos en su país de origen igual tiene el 2%, el 3% del mercado y no va a crecer más. Entonces nuestra tesis es, oye, nosotros vamos a hacer la infraestructura tecnológica, financiera y operativa de todo este mercado. Todo a través del software. Muy bien. Esta es la tesis. Interesante. Oye, chicos, pues gracias por todo este tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido, pues eso, ¿no? Súper... ha sumado mucho el conocer esa parte de este sector que al final todos, ¿no? En algún momento nos compramos o queremos o analizamos exacto cómo comprar un coche y ver que estáis innovando y ayudando también a ese pequeño comercio o negocio, ¿no? A también automatizar ese proceso y a poder, pues al final crecer, que a veces las grandes, ¿no? Lo tienen más fácil, y también un poco esa radiografía desde ese 2023, cómo habéis ido creciendo, ¿no? Entrar en esa parte de talento que sabemos que es un reto. Muy chulo del talento, la verdad que me gusta hablar de ello. Sí, porque no es lo típico, ¿no? Yo creo que muchas veces es como algo tan importante como las personas que forman las empresas, queda como en un segundo plano, ¿no? Generalmente las conversaciones son más de eso, de ventas, de crecimiento, lo bueno de tener producto. lo bueno de tener un podcast es que salen conversaciones de estas que si no,
lo tienes delante de un micrófono, igual como que te da pereza ponerte a hablarlas, ¿no? Sí, 100%. Entonces, bueno, como sois los hosts, podéis decir el tema. Pues chicos, oye, mil gracias. Yo creo que es un tema súper interesante y creo que tenéis una compañía muy interesante también, ¿no? Un negocio donde todo el mundo ha ido a la operativa de forma tradicional. Habéis intentado buscar ese nicho de aportar un valor añadido diferente en un mercado que es muy grande, ¿no? Y sobre todo también aquí en España. Así que también muchas gracias por contarlo de forma tan natural, tan transparente, Total. que nos ha encantado conoceros. Así que mil gracias por venir. Mil gracias a Muchas vosotros. gracias. Muy bien, chicos, pues nos vemos en la siguiente. Luego. Chao.